A lo mejor usted ha escuchado, tal vez sí, tal vez no, de la famosa renuncia silenciosa, esto que le dicen en inglés el quiet quitting, pero ¿sabe usted qué es eso? Pero además sabía que también existe el despido silencioso y hay otros conceptos alrededor del ámbito laboral que, por cierto, y esto nos lo va a explicar una experta, nos afectan a todos, porque de repente está esta idea, ahorita que nos explique qué es el quiet quitting o la renuncia silenciosa, de repente como que se genera esta idea de que gane el trabajador y te vengas de tu empleador, explotador, pero no, con la explicación correcta vamos a poder entender que perdemos todos. ¿Quién es experta en este tema? La maestra Lorena Santana Serrano, a quien le agradezco nos tome la llamada una vez más. Ella es académica de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad en Campus Tijuana. Maestra Santana, qué gusto saludarla. Muy buenos días. ¿Qué tal, David? Buenos días. Un placer estar por acá de nuevo. Oiga, maestra, de entrada, yo creo que nos tenemos que ir ahora sí que a los superconceptos, a las partes más básicas de los conceptos, porque yo, por ejemplo, yo ya había escuchado de la renuncia silenciosa, pero no del despido silencioso. Pero habrá muchas personas que no saben qué es el quiet quitting, que es lo mismo que el primer concepto. Podemos empezar por ahí, maestra. ¿Qué es la renuncia silenciosa? ¿Qué es el despido silencioso? ¿Y cuáles son las diferencias? Y después, si le parece, vamos a esta otra parte de la reflexión de por qué es malo para todos esto. Muy bien, claro que sí. Bien dices, tenemos que partir de lo que es, ¿no? La renuncia silenciosa principalmente se entiende como abandonar, ¿no? Como de el trabajo o dejar de hacer o hacer lo mínimo necesario, ¿no? Si queremos verlo de una manera sencilla, significa simplemente hacer lo que se requiere y luego pues seguir con tu vida, ¿no? Realmente no involucrarte en la cultura organizacional o no dar el extra como generalmente lo conocemos, no dar más de lo que se pide de nosotros para poder ir escalando en estas oportunidades laborales. Pues bueno, la renuncia silenciosa es eso. Hay condiciones del contexto organizacional que obligan a los trabajadores o que llevan o presionan de alguna manera al trabajador a hacer lo mínimo necesario, ¿no? Esa es la renuncia silenciosa, estar ahí trabajando, cumpliendo lo mínimo para poder permanecer en el trabajo y que no me lleve a un despido. Por el otro lado, el despido silencioso es lo que las organizaciones dejan de hacer para hacerle ver a un trabajador que es importante su permanencia, que es importante su crecimiento, que es importante que se involucre en nuevos proyectos. Entonces, el despido silencioso es por parte de las organizaciones que dejan de retroalimentar, dejan de dar compensaciones, reconocimiento. Entonces, están ahí, están los colaboradores, no asignan nuevas funciones, no asignan nuevos retos con la intención o el propósito de que las personas digan, ya no quiero estar aquí porque mi trabajo no es significativo, y entonces los obligan a esta renuncia, pero es de alguna manera lo están obligando a que esto suceda. Entonces, por eso también se le llama despido silencioso. Si vemos las dos descripciones, o bueno, lo que significa ambas, tanto la renuncia silenciosa en donde yo hago lo mínimo necesario y el despido silencioso en donde obligo a la persona y no le hago saber que es importante para nuestra organización, podemos ver en ambos casos que el efecto es negativo tanto para la persona, en el concepto de la persona en el trabajo, y para la organización. El costo es bastante caro ese negocio. En el caso de la renuncia silenciosa, pues esto habla también de que los líderes o las personas responsables del grupo, de los colaboradores, pues bueno, no se están haciendo cargo de cuáles son las capacidades que tienen los trabajadores y realmente cómo estas capacidades y competencias pueden utilizarse a favor de la productividad. Pueden ser espacios, sentarse, rediseñar organizacionalmente desde la estructura y la forma de interactuar, desde ver qué forma, cómo diseño como responsable, cómo diseño el espacio de trabajo para que las personas se sientan comprometidas, puedan sumarse a proyectos que están fuera, a lo mejor de lo que se espera de ellos,
cómo hago la cultura organizacional mucho más atractiva. Entonces, por supuesto, esto requiere tiempo. Sin embargo, si yo no lo hago como dueño de una organización o como responsable de un grupo de personas, pues esto va a llevar a estas renuncias silenciosas. Generalmente esto lo observamos más en las generaciones jóvenes. De hecho, hasta pues se hizo viral, ¿no? En TikTok este concepto, precisamente porque lo que dicen los jóvenes es, ¿sabes? Pues sí, aquí está mi trabajo, pero tengo vida después de mi trabajo, ¿no? Entonces, ¿por qué no incluir la vida después del trabajo o en este diseño de las interacciones dentro del lugar de trabajo? Si yo tengo un buen número de jóvenes en esta tendencia o en este comportamiento, pues realmente es muy difícil para la organización tener proyectos mucho más competitivos o más emblemáticos, y casi siempre van a estar participando las mismas personas de otras generaciones, cargándose fuertemente el trabajo, generando agotamiento laboral o lo que se conoce como burnout, y en consecuencia estrés y en consecuencia afectaciones en salud ocupacional, ¿no? Entonces esto nos lleva en una cadenita, en un efecto negativo. Por el otro lado, el despido silencioso, cuando las organizaciones están en esta, pues en algunas empresas les llaman como una estrategia de costos, porque dicen, bueno, me ahorro el despido, lamentablemente es una postura, me ahorro el despido, todo lo que esto implica por ley, entonces dejo de prestarle atención, y lo que provoca es un cansancio en la organización, es oneroso, por ejemplo, para los mandos medios, porque quienes cargan con la responsabilidad de realmente hacer las cosas, pues son los jefes de estas nuevas generaciones, ¿no? Y entonces las nuevas generaciones dicen, bueno, ¿cuál va siendo mi experiencia previa en un trabajo? Pues bueno, que no me toman en cuenta, que no hay oportunidades de crecimiento, no me dicen si estoy haciendo bien o mal las cosas, y entonces con ese bagaje, con esa experiencia llegan a su siguiente empleo, o con esta experiencia llegan también a su siguiente responsabilidad. Puede ser en esa misma organización o bien en otra, ¿no? Entonces genera animadversión hacia los ambientes de trabajo. Por supuesto es oneroso, más en tiempo, pero también en un desgaste para las generaciones que están en este grupo de despido silencioso. Además que, pues bueno, se está afectando, por ley pues necesitamos nosotros recibir retroalimentación, cómo vamos, hacia dónde vamos, cómo lo que yo estoy haciendo suma a un objetivo mayor de una organización. Entonces es negativo por el lado que lo veamos, es oneroso tanto en un costo económico para las organizaciones y los trabajadores, pero también en un desgaste profesional que eventualmente en un corto o mediano plazo puede tener problemas de afectación de salud, y por lo tanto también es un costo público, pues, ¿no? Realmente que vas a llegar con más enfermedades derivadas del trabajo, ¿no? Que estás realizando o dejando de realizar, sin tomar en cuenta que en este momento las organizaciones o los centros de trabajo pues estamos en un ambiente de estrés, de agotamiento, de esta caída de compromiso, porque venimos de 2 años y medio pues que estuvieron bastante pesados para permanecer en estos centros de trabajo. Por ahí sería la primera reflexión. Y con esta resistencia, por ejemplo, de repente regresar, por ejemplo, al trabajo presencial, ¿no, maestra? Aquí hay, cuando decía lo de las redes sociales, me acordé mucho sobre todo de TikToks que me ha tocado ver, en los que jovencitos hablan justamente del quiet quitting o la renuncia silenciosa, pero digo, corríjame si estoy mal, maestra, pero creo que hay una mala interpretación de estos denominados influencers que, la verdad, en términos, no todos, hay algunos muy buenos, pero hay muchos que, pues me da la impresión, maestra, que son improvisados, que realmente no saben nada de administración, de cultura organizacional, de ambiente laboral, y confunden la responsabilidad y el ponerse la camiseta con el abuso que lleva eventualmente, que también se da en algunas empresas, a los empleados a tener burnout. Son, creo que, cosas totalmente distintas que nos llevan a hablar maestra, dónde está justamente el equilibrio. Así es. Y sí, hablando de influencers, ¿no? En las redes sociales, partiendo de ahí tenemos que ser bastante
Bueno, no selectivos, pero sí discernir entre qué información consumimos, por supuesto, ¿no? Como bien dices tú, hay personas bastante serias, con contenidos muy, muy buenos y serios que están en estos medios. Entonces, en este sentido, partiendo de ahí, ¿no? De discernir cuál es la información que sí suma, sobre todo, ¿no? A estos conceptos y a cualquiera, pero discernir la información que consumimos. Ahora, sí es cierto que hay una línea muy pequeñita, difusa entre lo que es el abuso organizacional y la parte del compromiso. Hay algo que creo que sí tenemos que entender en las organizaciones cuando somos responsables de un grupo de personas, es que las nuevas generaciones lo que buscan es claridad y transparencia. Entonces, si los jóvenes, las jóvenes no tienen esta transparencia organizacional, es decir, qué se espera de ellos, en cuánto tiempo se espera, por qué consideramos que es importante trabajar de cierta hora a cierta hora, porque es muy importante que a las nuevas generaciones les demos información. Y a veces esta dinámica de los jóvenes que reciben esta información choca con culturas organizacionales que son cerradas, en donde a veces se encuentran, pues sí, privilegios, ¿no? Los jefes tienen privilegios, los responsables, los mandos medios tienen ciertos privilegios que a lo mejor los nuevos no. Claro, nosotros podemos entender que somos de otra generación, David, pues podemos entender que hay una responsabilidad y con ciertos derechos ganados en el tiempo. Sin embargo, pues también hay una expectativa por parte de los jóvenes que pues en las organizaciones todos somos iguales y hay un nuevo indicador en las organizaciones que habla de diversidad, inclusión y equidad. Entonces es el famoso DIE, en donde esto se tiene que medir, y si por alguna razón los jóvenes reciben una información contraria a lo que la misión o la visión o los valores de la organización dice, entonces se puede interpretar como que la empresa abusa de mí, como que la empresa no está dando lo que dice. Entonces, entiendo ambas partes. Yo estudio estos temas, entiendo ambas partes, pero lo que es bien importante que desde las organizaciones entendamos es dar información clara y que seamos congruentes con lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Tanto para todas las generaciones, las 4 generaciones, casi 5, que están trabajando actualmente en los centros de trabajo. Ahora, sí es cierto, por el otro lado, que si, por ejemplo, a un joven le dices, esto es lo que hay que hacer, esto es en el periodo de tiempo, también es cierto que para las nuevas generaciones el acompañamiento, el coaching, el mentoring es muy importante. O sea, no se puede dejar como solos a los jóvenes y decir, esto es lo que te toca y la evaluación es hasta dentro de 3 meses. No, hay un acompañamiento, hay una reflexión, hay que hacer circuitos o círculos de aprendizaje. Estamos de acuerdo que esto lo pueden hacer organizaciones, no sé, multinacionales, con estructuras organizacionales bien robustas, y no, por ejemplo, un emprendedor, ¿no? Que el emprendedor pues lo que necesita es estar estar precisamente en el trabajo, vendiendo su producto. Entonces, yo centraría más bien en dónde podemos resolver este abuso con la responsabilidad en mantener una comunicación bastante clara de las expectativas que la organización tiene de todos los colaboradores. En cuanto a las formas en que se comunican esas expectativas, sí van a variar. O sea, una generación X, que somos los cuarentones, pues podemos recibir a lo mejor un email y un mando y entendemos. Pero nosotros jóvenes no, realmente la estrategia de comunicación hacia adentro tiene que cambiar para entendernos qué es responsabilidad, en cuánto tiempo tengo que entender, qué se espera de ellos, cómo se va a medir su trabajo y qué tan importante es para la empresa el que un colaborador o colaboradora tenga vida fuera del trabajo. Eso es clave. Y cada generación le da peso distinto a este último tema. Y dentro de la empresa maestra, estamos platicando esta mañana con la maestra Lorena Santana Serrano, académica de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad en Campus Tijuana, pues veo inevitable relacionarlo con lo que ahora le llaman, bueno, siempre ha existido, nada más que ahora le llaman salario emocional, que es justamente, creo que de una u otra manera lo que nos estaba explicando, ¿no? Así es. Sí, el salario emocional no es otra cosa más que cómo las organizaciones diseñan
la experiencia del colaborador en los centros de trabajo? Entonces todos podemos responder a esta pregunta. ¿Cómo es mi experiencia en mi lugar de trabajo? Más allá de buena o mala, quiero llegar, no quiero llegar, hay otro tipo de interacciones más allá de mi función como tal en la posición en donde estoy. ¿Cómo lo vivo? ¿Me permitieron, por ejemplo, no ver el partido de México, el Mundial, sí o no? ¿Qué tanto se celebra mi cumpleaños? ¿Me dan permiso para que yo pueda ir a los eventos de mis hijos en las primarias, en el Día de las Madres? ¿Qué estoy esperando? De hecho, es muy interesante porque, por ejemplo, en alguna ocasión he tenido oportunidad de trabajar con algunas empresas para poder justo integrar salarios emocionales y respuestas tan sencillas como, pues me gusta la carne asada de los viernes, ¿no? Claro. Y realmente las empresas emplean mucho dinero, mucho recurso y una planeación muy fuerte, y a veces puede haber empresas con gimnasios dentro y no los usan porque no les preguntaron a los colaboradores qué es lo que necesitaban. Y en esa ocasión lo que querían era la carne asada de los viernes, ¿no? Entonces está bien que haya gimnasios, por supuesto, pero hay que construir una estrategia de comunicación que le haga ver a la persona por qué tener un gimnasio dentro del trabajo es importante. Y lo que respondían es que yo quiero hacer ejercicio fuera de mi lugar de trabajo, no en el lugar de trabajo, ¿no? Porque es un espacio para mí. Entonces, es muy importante estar en comunicación con las expectativas de las personas, es decir, cómo construyes la experiencia más allá del trabajo mismo, ¿no? Claro, y esto se vuelve sumamente interesante. Quisiera seguir platicando, maestra, pero se nos acaba el tiempo. Es que me hizo recordar un caso de una empresa también de hace tiempo que pues hace estos ejercicios de supuesta comunicación y retroalimentación con todos sus niveles de personal, pero al final el jefe llegaba y decidía lo que se hacía. Entonces decía, pues ¿para qué creas falsa expectativa? Vas a terminar perjudicando el clima laboral, el ambiente de trabajo, porque pues si me estás preguntando, se va a generar la expectativa de que me vas a acercar algo que yo deseo, que yo quiero, que me parecería útil para Atractivo, ¿no? para esto que estamos platicando del salario emocional, pero al final terminas haciendo lo que tú quisiste, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, por eso es muy importante la congruencia. O sea, ¿qué estoy diciendo tanto hacia afuera con mis clientes, con mis inversionistas, Claro. con mis proveedores, pero también eso mismo que yo prometo afuera, tengo que hacerlo adentro para poder tener una congruencia? Maestra, le agradezco enormemente este tiempo. Espero que tengamos la oportunidad de seguir platicando muy pronto. Mientras tanto, le deseo que tenga un excelente jueves y si así lo celebra, pues feliz Día de Acción de Gracias. Muchísimas gracias, David. Igualmente un placer. Gracias, es la maestra Lorena Santana Serrano, académica de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad Campus Tijuana, que es la renuncia silenciosa o quiet quitting, que es el mobbing, que es el despido silencioso o quiet quitting. ¿Y por qué? Le insisto, ¿por qué todos perdemos? Porque a todos nos cuesta cuando se llega a estos puntos. Ahí la explicación.